primer lugar, agradecer a la Asociación Amigos de Badajoz y a todos los que participan, tanto como ponentes como oyentes en este ciclo de conferencias de Almosasa, que como decía Manolo, pues no deja de ser ya un referente cultural de la ciudad, pero también de estudio, de investigación y de conocimiento de los orígenes de la ciudad y de su pasado y su fundación árabe. Y yo creo que, como decía él, con esto forma parte del compromiso de la asociación con la ciudad, también del ayuntamiento, que en ese momento al final pues se hizo cargo de una parte de la fiesta, pero que siempre ha querido, y así ha sido durante todos estos años, continuar de la mano de Amigos de Badajoz para poder seguir disfrutando de estas charlas y estas ponencias que, como decía Ecos, han sido capaces de traer aquí a la ciudad de Badajoz a darle referente en la materia. Mi obligación es la de estar aquí, y además si Manolo me insiste mucho, pues entonces ya no puedo decir que no, porque me pilla por la calle y me pega un capón. Y yo no me enfado nunca con las cosas que tú me pides, yo no me enfado. Podemos a veces estar de acuerdo, a veces no tanto, pero yo no me enfado porque considero que vosotros tenéis y hacéis vuestra labor, y eso, por mucho que a veces se pueda o no se pueda, o que lo compartamos algunos pareceres, eso nunca puede llevar a nadie a enfadarse con una asociación que hace desde el cariño y desde la vocación de servicio a la ciudad, pues una labor que seguramente siempre haya hecho falta y siempre hará falta, ¿no? Por lo tanto, yo en este caso desde aquí agradeceros a todos vosotros siempre la buena predisposición, el buen talante y el buen carácter, a pesar de algunas discrepancias que siempre pues está bien tener, porque uno aprende. Y nada, desde aquí pues daros las gracias por acudir a este ciclo de conferencias, a esta inauguración del día de hoy. Como decía Manolo, es difícil encontrar seguramente tanto interés en otros ámbitos, pero es verdad que la ciudad de Badajoz y este ciclo de conferencias siempre nos sigue a traer a muchas personas, casas consistoriales, sala llena. Eso muestra dos cosas. Primero, que somos más dos, somos los cotillas, o buen sentido de la palabra. Somos gente que se interesa por el pasado de su ciudad y que siempre quiere aprender. Los de Badajoz somos muy Badajoz y queremos aprender de Badajoz siempre. Y luego, porque obviamente porque vosotros tenéis una capacidad también de convocatoria que os agradezco, y que estoy convencido que si otros organizásemos esto, pues seguramente no conseguiríamos atraer a tantas personas aquí. Así que eso es fruto de vuestro buen hacer y de vuestra labor. Nada, darle la bienvenida a tu ente. O sea que hay algunos, digamos, especialistas de Badajoz que me han enseñado mucho. Y yo no soy nadie para daros, digamos, enseñanzas sobre esta ciudad. Lo que os traigo aquí es solamente una pequeña interpretación, digamos, a partir de textos de Ibn Hayyan, que es un autor andalusí del siglo XI, quien ha, digamos, utilizado, con el final del Califato de Córdoba, ha utilizado muchas fuentes que entonces se han perdido, estaban a punto de perderse con los problemas de Córdoba durante la fitna, con los problemas en Medina Zara, también durante las revueltas que han sucedido después de la muerte de Sanchuelo y de aquellos años de revuelta antes de la fundación de las taifas. Y, digamos, Ibn Hayyan ha recopilado información anterior que nos da, digamos, datos interesantes sobre el Gharb al-Andalus, sobre el occidente de al-Ándalus. Y da, digamos, información sobre todo sobre revueltas que vamos a pasar así en alto, lo que tiene que ver con la entrada de los árabes aquí. No vamos a perder tiempo con todo esto, pero señalar que hay en esta zona, en la cuenca del Guadiana, hay a partir del siglo VIII, como sabéis, como yo, hay asentamientos bereberes, hay un poder que se ubica en Córdoba que intenta, sobre todo a partir de mediados del siglo VIII, dominar casi toda la península ibérica. Es el periodo de formación de Al-Ándalus, de lo que llamamos Al-Ándalus, donde hay también, claro, continúan poblaciones de origen judío y poblaciones de origen cristiano que se mantienen aquí.
y entran algunos que se llaman árabes baladíes, los primeros, y shamío, de sirios, los segundos, alrededor de mediados del siglo VIII, y bereberes. Pues bereberes norteafricanos, y estos bereberes son interesantes porque muchos de ellos se ubican aquí en la región alrededor del Guadiana. Sabemos algo sobre ellos y son interesantes porque, digamos, el hombre sobre el cual voy a hablar hoy es un bereber, pero es un bereber con poder y con influencia muy grande en Mérida, y vamos a empezar, digamos, esta charla desde Mérida, porque no podemos olvidar que Mérida era la capital de Lusitania en aquel entonces. Podéis decir, bueno, ya no hay Lusitania, ¿sigue existiendo Lusitania o no? Es lo que vamos a intentar comprender. Sí, con la llegada de los árabes, el concepto o la solidaridad, la comunicación entre toda la Lusitania, si se mantiene o no, si hay un golpe o no. Y eso es algo que me interesaría debatir con vosotros. Y creo que estos datos que están en el Muktabis 2.1, os presento aquí la edición en español, publicada en Zaragoza ya hace algunos años. Hay posterior la edición del texto en árabe, y vamos a aprovechar las dos para ver qué es lo que hay aquí que puede interesar a los ciudadanos de Badajoz, que es lo que nos interesa sobre todo. Una visión geopolítica, esto tiene que ver mucho con los días de hoy, una visión geopolítica general. ¿Quién son los partícipes, los participantes? Las gafas, las otras las he perdido como siempre, bueno, pero bueno, esto ya se verá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Perdón? Sí, las otras, es que a lo mejor están allí, pero ya os pido perdón. Esta es la ventaja de tener este tipo de... aquí están, y esto es. Gracias. Gracias, muchas gracias, porque así será mejor. Os pido perdón por este pequeño disparate, pero así será mejor. Bueno, el Muktabis 2 y Mahmoud ibn al-Jabbar, que será, digamos, el señor central de esta discusión. ¿Es la primera vez aquí estos textos son los primeros que hablan de él? No. Ya hay, por ejemplo, don Manuel Terrón Albarrán habla de él a partir de una parte del Muktabis que se conocía, y sobre todo a partir de Ibn Ghidari al-Marrakushi, o el de Marrakech, que ya había traducciones en mediados del siglo XX. Évariste Lévy-Provençal habla de él también, y sabemos que era un bereber masmuda, de los grupos de los masmuda. Los bereberes no estaban, digamos, no eran todos aliados unos de otros. Había divisiones entre grupos de bereberes del norte de África. Y sabemos que en el siglo IX, es sobre todo del siglo IX que vamos a hablar, después de, al final del VIII, los omeyas de Córdoba cambiaren, de haber un cambio a nivel de la organización del Estado cordobés, árabe, islámico, ibérico, cordobés, hay cambios, y eso tiene que ver con el rito maliquí que se va a entrar en la península, y tiene que ver también quizás con la puesta en duda, o por lo menos digamos, el fin de las reglas definidas en época de la entrada de Tariq ibn Ziyad y de Musa, que entran y hacen algunos acuerdos, hacen pactos, como el pacto de Tudmir, pero después hay cambios con el maliquismo, y hay también problemas de gestión del territorio. Sabemos que hay una serie de revueltas en el siglo IX, no solo aquí, pero también en la zona de Toledo, en la zona de Zaragoza, por ejemplo, y Ibn Hafsun en la serranía de Ronda, por ejemplo. Hay varias revueltas. Y Mahmud
es un hombre que está ligado a una de esas revueltas en inicios del segundo cuartel del siglo IX, 826. Sabemos que hay una salida de bereberes hacia Coria, sabemos que incluso hay la muerte del gobernador de Mérida que se llamaba Marwan al-Jeliki, el padre de Ibn Marwan, del hijo de Marwan. Marwan muere en ese momento, y Al-Ándalus no es muy bien lo que está aquí, lo que se ve aquí, algo muy, digamos, con colores iguales. Ya os presentaré otras imágenes que conocéis a lo mejor, y que se ve que hay zonas donde Al-Ándalus, los gobernantes de Córdoba, tienen dificultad en controlar todos los territorios, pero lo que quiero señalar aquí también es que cerca, en el norte de África, hay un grupo, los Bargawata, y hay también los Idrisís. El norte de África tiene también divisiones, no está totalmente de acuerdo con los califas omeyas de Damasco, y también, sobre todo en este momento ya, con los califas abasíes, porque con la entrada de los omeyas aquí, eso tiene que ver con el fin del califato omeya en Damasco. Bueno, tenemos un norte de África dividido, y eso es importante para entender un poco el recorrido de este Mahmud. Ya llegaremos a Badajoz. El Emirato, segunda mitad del siglo, eso ya en la segunda mitad, pero estamos en la primera mitad, el segundo cuartel. Aquí nos da una idea de esa división y de que el Emirato no tiene todos los territorios centrales y del sur de la península ibérica. En el siglo IX no son todos uniformes, no siguen todos de forma, digamos, normal a todo lo que viene a nivel de órdenes, de control, lo que viene desde Córdoba. Hay zonas donde hay bolsas de división y donde hay líderes regionales que no comparten la visión política de Córdoba. Y esta es la fuente, el libro que tenéis aquí, y digamos que la fuente árabe, publicada un año o dos después en Arabia Saudí, pero que se puede conseguir consultar. Ya sabemos que algunos textos y algunos libros y algunos autores han hablado de Mahmud, y hay que leerlos también, los trabajos sobre todo de Manuel Terrón Albarrán, pero también los trabajos de Bruno Franco, que está aquí entre nosotros, que no tiene solo pero tiene otros libros y otros trabajos importantes sobre esto. Y también quiero aquí recordar a un amigo, creo que de Badajoz, Miguel Alba, que es de Badajoz, sí, que estará aquí entre nosotros, la importancia que Mérida tiene para que comprendamos lo que será, lo que va a seguirse aquí en Badajoz. La gran capital, la gran muralla, en este momento de inicios del segundo cuartel del siglo IX, no hay aún la Alcazaba, y tenéis aquí en la zona de Morería, pero Bruno hablará de esto mucho mejor que yo, el resto del murallón romano de la ciudad, que todavía no tenía la Alcazaba porque será posterior. Estamos hablando de los años 20 del siglo IX, la Alcazaba se iniciará solo en el siglo, una década más o menos después, y no existe aún. Pero hay una revuelta que empieza en Mérida, 826-827, la muerte del gobernador Marwan al-Jeliki, que será el padre de Ibn Marwan, y sabemos que Abderrahmán II, el emir de Córdoba, se dirige hacia el valle del Guadiana, y tendrá siempre dificultad en conquistar y en controlar y en pasar hacia el norte del Guadiana, siempre, pero hacia Mérida, porque Mérida es donde está el puente, el gran puente romano, que cuando los que controlan la ciudad y no quieren ser controlados desde Córdoba, lo que hacen es cortar el puente, y en algunas veces pues las tropas tendrán que, para tomar la ciudad,
tendrán que descubrir otros caminos. Sabemos también que en Mérida hay entre los revoltosos, los que están en revuelta en estos años 20, por ejemplo en 829-830, Mahmud, que es, digamos, el personaje principal de que hablaremos hoy, Mahmud ibn al-Jabbar, bereber, pero también un tal Suleimán o Sulayman ibn Martín, que es un muladí. Discutir lo que son muladís es difícil. Hay una arabista importante, una de las mujeres mejores quizás del mundo, Maribel Fierro, una española, que aún tiene dudas sobre el concepto de muladís, pero los muladís son seguramente gente que están muy cerca de los pactos hechos inicialmente con los árabes. Si se han convertido al Islam o si tienen una apariencia de musulmanes, eso se discute, pero es gente que hizo un pacto con los árabes que entran, porque los árabes que entran harán pactos con descendientes de visigodos, con algunos visigodos, con Sara Lagoda que fue a Damasco, por ejemplo, y estos muladís se revueltan también contra el poder de Córdoba. Tenemos una coalición de bereberes y muladís. Y sabemos también que en finales de los años 20, lo que pasa en Mérida y en la zona alrededor de Mérida, Badajoz seguro que estará también, porque estos son familias que controlan un territorio, un territorio inmenso, no solamente la ciudad. No hay que ver Mérida, cuando las fuentes hablan de Mérida, hay que ver el territorio alrededor de Mérida, la gente que controla esos territorios. Pero eso tiene una repercusión internacional porque tenemos una carta de Luis el Piadoso, Ludovico Pío, hijo de Carlos Magno, quien se pone al lado de los cristianos de la zona de Mérida, porque aún existe una comunidad cristiana muy fuerte en aquel entonces. Y muchas veces las fuentes árabes y las fuentes se escriben en las fuentes lo que el cronista quiere que quede en las fuentes. No estará todo lo que ocurrió, es lo que quiere que se sepa, pero muchas veces dice que del lado de los revoltosos están también cristianos de la zona. Los que más tarde serán conocidos como mozárabes. El nombre mozárabe ahora es muy temprano para utilizarlo, de esta forma. Y vamos a ver que este es más o menos el recorrido que os intentaré, es una previsión del recorrido que intentaré mostrar. Lo que os quiero decir es que en 830-31, o sea, 215 de la Égira, hay nuevas devastaciones alrededor de Mérida hechas por las tropas que vienen desde Córdoba. Hay rehenes que los emires omeyas llevan a Córdoba. Hay un nuevo gobernador y sabemos que desde aquel momento, 830-31, se empieza a hablar de Badajoz. Badajoz, como recordaba Bruno Franco hace unos minutos conmigo, en Ibn Hidari se dice que es una alquería en estos años de 830-31. Pero esta fuente habla de otra cosa interesante también. Sabemos que los jefes de los revoltosos de Mérida son Mahmud, bereber Mahmuda, y Suleimán ibn Martín, un hombre hijo de hispánicos, Ibn Martín, y que es considerado como un muladí, alguien que está muy próximo de los omeyes, pero en esta coyuntura contra ellos. Y lo que sabemos es que Mahmud y sus aliados van hacia Badajoz. ¿Y qué es lo que se dice de Badajoz? Se va hacia Badajoz, donde tiene una fortaleza, un hisn. La palabra que está en el texto árabe en este momento es esta, hisn batalyaus. Y lo tenéis aquí, hisn, que es esta, un poco más grande, batalyaus. Hisn batalyaus, la página en árabe, en castellano la tenemos aquí, y aquí hay una fortificación ya. Quién la hizo no lo sabemos, pero hay una fortificación aquí en Badajoz
antes, posiblemente relacionada con una alquería, pero hay una fortificación ya y no aún una ciudad. Años 30 del siglo IX. Como Mahmud, que es el jefe de esta coalición bereber y muladí, como Mahmud es atacado en Badajoz, pues ellos dejan Badajoz, o Batallós, y se van hacia el sur. Y los traductores, Federico Corriente y Mahmud Ali Maki, que vivió en Madrid muchos años, y Corriente, uno de los mejores arabistas de España de los últimos años, como el texto dice que se fueran desde Badajoz hacia el sur sobre el Guadiana a Hisn Francus, pues piensa que sería, como no encuentra nada parecido y sería sobre la zona del Guadiana al sur de Badajoz, que sería Barrancos. Barrancos, que está sobre la raya entre Portugal y del lado portugués, del otro lado Encinasola, como sabéis, quizás mejor que yo. Pues piensa que sería Barrancos. Lo que pasa es que si vemos bien, si miramos bien el nombre, Francus, y como ocurre muchas veces que hay engaños, que los puntitos de las consonantes, a veces el escriba se equivoca y no hay una, hay dos, o hay una y hay otra del otro lado del folio. Y también sabemos que en Marruecos, hasta los años 50 más o menos en la escrita, andalusí marroquí de árabe, la za y la qaf, las dos consonantes del árabe, aquí en Occidente la za se escribía con un punto y, por debajo y la qaf con un punto arriba, a lo mejor Farancus será Cuancus, Cuancos o Cuncos, la ribera de Cuncos. Y la ribera de Cuncos, que vemos aquí, hace unos 15 años más o menos, tenía un castillo aquí, donde excavó, creo que el doctor Fernando Valdés, y ya un médico del otro lado, porque aquí es curioso, esto no lo vemos hoy, esto está bajo el agua del Guadiana, lo que ahora llamamos Alqueva. Aquí tenemos Monsaraz, territorio portugués. Esto aquí que veis aquí es territorio español, de Extremadura, donde está el castillo. Se ve bien aquí la zona de la Alcazaba. Esto creo que sería también, ¿cómo se llama del otro lado? Valencia. Está Morán, está por Villanueva del Fresno, muchas gracias. Villanueva del Fresno, esto es municipio de Villanueva del Fresno. Y aquí de este lado Morán. O sea, Monsaraz aquí, Portugal aquí, España aquí, Cuncos y aquí Morán, Villanueva. Esto está bajo agua, pero yo creo que a lo mejor sería aquí, en este punto, junto al Guadiana, un poco más hacia el sur, donde en los años 60 se descubrió una lápida publicada, por lo menos, bueno, me dio a conocer, me dio la foto, no sé dónde está la lápida, Artur Goulart, que fue director del Museo de Évora hace algunos años, y es una lápida que ha venido de aquí, de esta zona, según un médico que era un arqueólogo, digamos, apasionado de la zona de Monsaraz, José Pires Gonçalves, y que publicó mucho sobre Cuncos. Es el primero que da información sobre Cuncos, y después hay, con Alqueva, alguna investigación sobre Cuncos. La lápida, no sé dónde está, pero la foto la tenéis aquí. Lo que creo es que a lo mejor no es Barrancos, sino Cuncos, que tiene que ver con la provincia de Badajoz, un poco hacia el sur, hoy bajo agua, pero
digamos, que tiene que ver con Villanueva del Fresno, donde ellos se han quedado. Está justo en la zona del Guadiana. Aquí podrían, con caballo, controlar un territorio inmenso a partir de Montserrat, pero utilizando una fortificación más discreta. A nivel estratégico sería interesante controlar Cuncos más escondido y tener algunos jinetes aquí encima para ver si son atacados o no por las tropas emirales. Esto como hipótesis. Lo que sabemos es que son atacados aquí y intentan irse otra vez a Badajoz, pero como están, digamos, como saben que hay problemas en la zona de Badajoz, se separan. Suleimán ibn Martín se va a Santa Cruz. Esto ya está estudiado, Bruno Franco lo estudió y publicó, hay datos sobre esto. Es la región la zona de Trujillo, creo. Sí, la zona de Trujillo. Se separan. Suleimán y los hispánicos de origen, los muladíes, se van ahí. Y Mahmud intenta y se va de nuevo a Badajoz. Eso para mí es importante y creo que para los habitantes de Badajoz creo que será importante también tener la idea de que Mahmud quiere mucho a Badajoz. La utiliza una primera vez, tiene que salir de aquí y se va a Francos o Cuncos o Barrancos, seguro que no, porque no tiene el castillo de Nodar, pero no es Nodar. Pero intenta volver a Badajoz. Badajoz para él es vital. Y sabemos que estará durante algún tiempo de nuevo en Badajoz, Mahmud. Por otra parte, sabemos que en Santa Cruz, Suleimán ibn Martín muere. Es atacado en Santa Cruz, eso está muy bien estudiado por varios historiadores, y de la caída de un caballo, y muere, y su hijo, Muhajir, que escapa, se va a juntar, a ligar con las tropas de Mahmud a la zona más al occidente y lo busca en la zona del Guadiana. Y que decide, según el Muktabis, Mahmud. ¿Qué es lo que decide? Ya es atacado desde quizás Cuncos. Badajoz no puede controlarla, ha sido expulsado de Mérida. ¿Qué decide él? Irse más al sur, a la cura o a la cora de Oxónova. Oxónova o Uxúnuba, que lo tenemos en las fuentes árabes, y esto aparece sí, en la crónica como Iklim o clima o región de Adharb. Adharb tiene que ver con zonas donde hay cortes en la geografía, y eso tiene que ver también con algunas zonas difíciles que el Guadiana nos mostraba hace algunos años antes del embalse de Alqueva, donde se veía que el Guadiana tenía zonas donde pasar de una orilla a otra era difícil. Por eso creo que Iklim Adharb tiene que ver con la caracterización, digamos, de esta zona. Cuncos y la zona, ya hablaremos de esto. Sabemos que decide irse a la zona de lo que llamamos hoy el Algarve portugués, la zona al sur de Portugal, la zona alrededor de Faro o Oxónova, como se llamó en aquel entonces, que dice la fuente que tiene 10.000 hombres, que tiene 1.000 hombres, pero que para irse desde aquí, de esta zona, entre Cuncos, Montserrat y Badajoz, hacia el Algarve, él tiene 1.000 hombres, pero la gente de Beja, que está en el medio, tiene 10.000 hombres, y Beja está afiliada con los omeyas de Córdoba, o sea, tendrá problemas en la zona de Beja. ¿Y qué nos dice esta fuente? Pues nos dice que en la zona de un vado del río Bsas, que no sé dónde es, que a lo mejor podrá ser Brinches, no lo sé, en el distrito de Matala, no es Martala, sino sería Mértola, quizás sea otro lugar
más al norte, o Mértola, que no está bien escrito, pues hay una batalla entre la gente de Béja, que son partidarios de los omeyas de Córdoba, y las tropas de Mahmud, con los hombres de Muhajir, los hispánicos muladís de Muhajir, que es el hijo de Suleimán, muerto ya en Santa Cruz. Pero también, además de tropas de estos dos hombres, la fuente cuenta algo muy interesante. Las mujeres, la participación de las mujeres. Pues los hombres que están con Mahmud son pocos. Tienen caballos de un lado y del otro. ¿Qué hacer para sobrevivir a un ataque según las fuentes? A veces sabemos que los cronistas son un poco exagerados, pero ¿qué hacer para dar una idea de que somos muchos y que es una tropa muy, muy poderosa? Pues las mujeres, se dice aquí, soltan su cabello, montan sus acémilas y toman las armas disponibles y se colocan, se apuntan en una zona alta. Sabemos que es una zona más o menos alta. Sabemos también la táctica. Mahmud está delante de una parte de las tropas, Muhajir está por detrás con otro contingente de tropas también. Y bueno, hay una descripción de la batalla, no vamos a perder tiempo con la batalla aquí, pero lo que sabemos es que las tropas que, según las fuentes árabes, las fuentes de Córdoba, que son las fuentes que a lo mejor estarían del lado de las tropas de Béja, que son partidarios de los omeyas, pues nos dicen que Mahmud, Muhajir y las mujeres que han participado también en los combates han derrotado a las tropas de Béja. Y nos dice también que una de las más valientes era la hermana de Mahmud, Jamila ibn al-Jabbar, Jamila la Bella, Jamila y sus mujeres que han participado de una forma activa en la batalla y que después capturan los caballos de los bejins, perdonen digamos que el lusitanismo del otro lado, la gente de Béja o de Béja, y se quedan con sus caballos. Y los de Béja tienen que escaparse hacia una zona llamada de Riba Auta, a lo mejor Riba Alta, una zona alta. Pues aquí en un territorio, por eso os he puesto, y esto estaríamos aquí toda una tarde, una noche, hablando de este territorio al sur de Béja, al occidente, o entre Béja y Badajoz, la antigua Pax Iulia y la ciudad donde estamos. Y hay aquí una zona interesante que es una zona alta, Outeiro, una zona de Outeiro, no sé, pero a lo mejor esta zona donde se controla la zona de Albito, que está en un territorio más amplio, donde hay algunos puntos altos, podría ser, pero estos son hipótesis. Lo que también se dice es que el coraje de Jamila, la participación de las mujeres, es celebrado durante mucho tiempo más tarde en las bodas de los cristianos de esta zona. O sea, sabemos que esta zona alrededor del Guadiana, al occidente del Guadiana, tienen aún en el siglo IX una gran cantidad de comunidades cristianas y que en sus fiestas de boda pues se participa y hablan y hay una evocación de la fuerza, de la capacidad de las mujeres a partir de los hechos de Jamila. Pues si vemos con otros ojos algunas excavaciones de esta zona, de la zona de Selmes, Monte de Cegoña o otros, Brinches y Ribaauta, podría ser, porque se habla también de hay aquí una serie, no pongo mucho más, hay referencias al San Cucufate, que es una forma occidental de San Cugat,
que está muy presente en Cataluña, pero hay también presencia de este santo en esta zona. Sabemos que hay santos antiguos, como San Brisos, por ejemplo, unos santos muy raros en otras zonas del occidente cristiano, que son santos locales, y que a lo mejor algunos de ellos tienen que ver también, esto es algo que vale la pena explorar, con santos del oriente del Mediterráneo, porque los cristianos que se mantienen aquí durante esos siglos de dominio político islámico, esos cristianos de aquí tienen contactos con cristianos del oriente, con cristianos de la zona maronita, con coptos y con cristianos ortodoxos de oriente, porque hay contactos con ellos, no hay que pasar forzosamente por Roma, que en esta época es una ciudad aún que no ha recuperado aún de las invasiones de visigodos, ostrogodos, érulos y muchos más, y de la presencia de Justiniano. Bueno, la batalla en sí misma es llamada de Ubada o Ubada Bitrusha. Bitrusha, sabemos que en árabe no hay P, Pidrusa, Pedrosa, hay un Pedrógão de Alentejo, hay otros, hay muchos más. En esta zona, al norte de Beja, entre Beja y Badajoz, entre Beja y este binomio Elvas-Badajoz, Pedrógão no lo sabemos, pero sabemos también que Portel, que es una villa que está en esta zona entre Évora y Beja, al norte de Beja, se llamó en el siglo XIII, se llamó Portel Mafamude o Mafomade. Esto está en la documentación latina, la documentación medieval. Portel Mafamude, hoy llamamos simplemente Portel, pero es un portel, es una puerta, es una zona de pasar que tiene que ver con alguien, y ese nombre Mafamude tiene que ver con Mahmud. Bueno, es una idea. Y hay aquí está San Cucufate, Monte de Cegoña, y hay otros lugares donde hay cristianismos antiguos, como en Veracruz de Marmelar, y el nombre Marmelar, mar en árabe quiere decir santo, Marmelar, Melal es un nombre árabe, hay un santo, San Melal, no lo sé, pero Marmelar es un nombre donde hay un primer componente que puede tiene que ver quizás con santidad, donde hay monumentos de época visigoda que continúan bajo el dominio político y militar islámico. No hay que cambiar, no hay que desaparecer, como ocurre en Mérida también y en otros lugares. Los cristianos se mantienen, y sobre todo a veces en zonas más escondidas mantienen su culto. Y es curioso porque tiene que ver, hay cosas muy parecidas en todo el Mediterráneo, y me atrevo a traer aquí Deir al-Ahmad, en el valle de Bekaa, en el Líbano, donde hay cosas muy parecidas. Bueno, no voy a hablar mucho más de esto. Lo que quiero decir es que, muy rápidamente, porque no tenemos muy tiempo y hay cosas interesantes para hacer, además de escuchar. Es decir, deciros, esto no está bien, querría mostraros esto antes, que es una forma de alguna forma, con algunas imágenes actuales, intentar, la diapositiva está al revés, os pido perdón. Saber que a los árabes les encantan los caballos, que mucho de la influencia del caballo árabe se ha quedado aquí en el caballo andaluz, por ejemplo, y que las mujeres algunas veces pues montan muy bien sus caballos árabes, caballos bereberes u otros. Bueno, lo que sabemos es que Mahmud llegó a la cura, a la circunscripción, a la zona de Oxónova, el Algarve actual de Portugal, y el texto dice que se va a Munt Shakr. Shakr tiene que ver con sagrado, Shakr, Sagres, la punta del Cabo de San Vicente, pero también con todo un territorio, y Munt Shakr sabemos por los filólogos que tiene que ver también con una pequeña ciudad, con una villa que se llama Monchique, que está en una sierra
al norte de Lagos, al norte de Portimao, al norte más o menos nordeste de la punta de Sagres y del Cabo de San Vicente, pues ahí está Monchique. Pero él estuvo en Monchique. Bueno, quizás Monchique, pero quiero compartir con vosotros otra posibilidad. Es que hay aquí, cerca de Monchique, una pequeña aldea que hoy es casi un despoblado, que se llama Alferz. Pertenece al municipio de Monchique. Hay excavaciones ahí, en este momento hay un equipo que está trabajando en ese pequeño castillo de Alferce, que está aquí en esta sierra, casi en la punta suroeste de la península, y donde hay restos de un castillo, y donde la vista es mejor, bajo el punto de vista estratégico, es mejor que la vista desde Monchique. ¿Por qué? Porque desde aquí se ve la zona del territorio de Béja, se ve si llegan por aquí tropas emirales, y también a partir de la zona de Alferce, del otro lado, se ve lo que será dentro de poco tiempo una ciudad que no existe aún y que se llamará Silves, la ciudad de Silves, que surgirá a partir de estos momentos. Ahora aún no existe, o por lo menos no tenemos referencias a Silves, pero los omeyas a lo mejor están por detrás de su fundación, comprenden que es importante por estos temas, por estas revueltas y por otras que van a surgir en los años 40, los vikingos, que aparecerán por la costa de la península en 844, por eso aparecerá Silves. En este momento no, pero como hipótesis lo que os dejo aquí es que a lo mejor estuvo en la zona que se conoce como Monchique, o Sierra Territorio de Montsacre, pero a lo mejor fue el punto álgido, el punto más importante fue Alferce. ¿Y por qué Alferce? Porque la palabra alfariz quiere decir caballero, y esta gente iba a caballo, otros también, pero a lo mejor es un caballero con fama, es un caballero que ha mostrado su competencia, su capacidad en batalla. A lo mejor sería el punto fortificado donde estarían los caballos y los caballeros de esta gente que viene con Mahmud desde Mérida, muy bien, pero también desde Badajoz, Cuncos quizás, Badajoz otra vez y ahora hacia el sur. Y por eso he ocupado algún tiempo con algunos diccionarios modernos como el del Julio Cortés, que es muy bueno, o otros más antiguos, como el Dictionnaire Arabe-Français de Biberstein-Kazimierski, y aquí en todos ellos alfarz tiene que ver con caballo, siempre con cavalier, con caballeros, con la utilización incluso, una vez más, de Federico Corriente. No vamos a perder tiempo con cuestiones filológicas, pero fariz tiene que ver con caballo, caballero, y con un punto especial en esta zona de la sierra, que pienso que está a pocos kilómetros de Monchique, territorio del municipio de Monchique. A lo mejor ahí estuvo él. Pero estuvo ahí ¿por qué? No lo sabemos, pero sabemos que del otro lado del estrecho, y sabemos que siempre fue muy fácil desde el Algarve y de otras zonas más próximas, la zona de Algeciras o la zona de Cádiz, por ejemplo, llegar al norte de África y los contactos con el norte de África. Sabemos que los Masmuda en esos tiempos y los Bargawata, que están en revuelta en Badajoz, a lo mejor Mahmud, que se sentía apretado, buscaba auxilio o una alianza con esos bereberes que estaban en revuelta en el norte de África. ¿Tengo pruebas? No, ni una. Es una hipótesis, pero pruebas no. ¿Por qué buscar no la ciudad de Faro, pero esta zona más alejada, donde hay algunos puertos, lo que más tarde será Portimao, lo que más tarde será Lagos, por ejemplo, en el sur, quizás porque es fácil, por ahí
la entrada de barcos provenientes del norte de África y contactos con los bereberes del norte de África. Porque sabemos también que en los años 40 del siglo VIII, cuando hay revueltas en el norte de África, y es por eso que llegan las tropas de Balj desde el oriente, hay revueltas de bereberes en el norte de África en el siglo anterior y hay revueltas de bereberes en el Andalus, en la península ibérica también, casi en simultáneo. Ellos están coordinados. No hay WhatsApp, no hay teléfonos, no hay internet, pero ellos están coordinados. Y es por barco, claro, que hay esos contactos entre la península ibérica y el norte de África. Siempre los hubo, esos contactos. Desde tiempo de fenicios, de griegos, de romanos, siempre. Bueno, y vosotros también, Ceuta, Melilla, península ibérica y norte de África. Una relación muy estrecha. Bueno, eso para un poco poner algunas ideas aquí sobre la mesa. Sabemos que, para ser lo más breve posible, sabemos que es atacado en la zona de la cura de Uxunuba. Es atacado en esta zona y tiene que salir. Según la crónica, querría irse ¿a dónde? A Badajoz. Tenía algo de especial este Mahmud con la ciudad de Badajoz. Quería venirse aquí, pero no. Lo que sabemos, según esta crónica, es que hay contactos entre el Algarve y un otro señor que por primera vez entre en esta historia, Alfonso II de Asturias el Casto. A Alfonso II de Asturias le interesa tener alguien que esté contra el poder de los omeyas y que pueda de alguna forma atraer a su lado, a lo mejor meterlo en una zona intermediaria entre los territorios cristianos que se van acrecentando, digamos, son cada vez más, no solamente Asturias, también León, Galicia y zonas alrededor del Miño, y tener a alguien que pueda atraer a la zona más al norte. Y lo que sabemos, según esta crónica, es que él se va hacia el norte. Deja la zona de Munchacre, la zona del sur, del Algarve, va hacia el norte. Sabemos que es atacado en la zona de Lisboa por otro bereber, pero de una confederación berebere diferente, Ibn al-Mujaynin, el hijo del loco, del loquillo, pero a pesar de ser atacado, pues consigue llegar hacia la zona de la cuenca del Duero. Es interesante porque no se habla si tuvo o no problemas en la cuenca del Mondego, porque Coimbra, entre Lisboa y la zona del norte, sería una ciudad interesante para saber, y es una ciudad que muchas veces está con el poder del norte, otra vez con el poder del sur, y ni siquiera se habla de Coimbra. Lo que sabemos sí es que se va hacia la zona del norte, y por eso os pongo aquí este recorrido, de aquí a la zona de Lisboa, no Lisboa misma, seguramente, al territorio alrededor de Lisboa. No tiene necesidad de ir a la ciudad de Lisboa para irse hacia el norte, en la zona de lo que llamamos allí en Portugal Ribatejo, la zona junto al Tajo, Ribatejo, a lo mejor la zona entre Lisboa y Santarém, por ahí, más o menos, pienso yo, y se va hacia la zona del norte. Estuvo, dice la crónica, con el rey Alfonso y se va a instalándolo en la fortaleza que hoy lleva su nombre. Hoy es el siglo XI. Bueno, ¿dónde es la fortaleza que lleva su nombre? Pues no soy yo, es un inglés que estudió algunas fuentes que están en el llamado libro preto o libro negro de Coimbra, quien habla, que es un libro que recopila la gestión de algunos territorios entre Coimbra y el Duero, y que habla del territorio de una serie de fincas o heréditas de Mafamud y de un castillo de Mafamud. Y además, aquí tenéis la foz del río Duero, o Douro, como llamamos nosotros, el Duero. De este lado, Porto, y desde aquí Vilanova de Gaia.
Pero si pasamos el puente metálico, el de Don Luis, y seguimos el metro y nos quedamos en la zona central de Gaia, ¿dónde está el Corte Inglés? Os pido perdón por la propaganda, pero está donde están los almacenes el Corte Inglés. Ahí es Gaia, pero la zona central de Gaia, ¿cómo se llama? La freguesía, la filegresía, Mafamude. Pues hoy mismo Mafamude es la más grande de Gaia. Mafamude es la zona que es más alta desde aquí, donde se controla a alguna distancia la foz del Duero. Pues a lo mejor aquí se quedó, y dice la fuente que construyó una serie de castillos en el territorio, a lo mejor porque tenía conocimientos de construcción, a lo mejor por las construcciones que ya conocía de Badajoz. Hay que recordar que Badajoz tenía una fortificación, un gisl. Hay que recordar también que venía desde Mérida, que es la capital de Lusitania, donde la calidad de las murallas, donde la calidad de mucha fortificación, donde la capacidad de construir sería muy grande, y Alfonso de Asturias le invita a construir castillos aquí. Hay un colega nuestro, el nombre, de vez en cuando esto, Mario Barroca. El colega Mario Barroca, que es catedrático en la Universidad de Oporto, quien estudió este castillo Vila de Feira o Santa María de Feira o Feria, y ha encontrado en la parte antigua una forma de construir muy típica del siglo IX, según él, y que es muy semejante. La parte antigua, más antigua del castillo, esta es la parte exterior, el castillo fue ampliado en el siglo XIV, pero la parte más antigua tiene semejanzas con algunas construcciones de Extremadura. Según él, esto será un testigo de las muchas construcciones, y hay referencias a otros castelos o castillos que hay en esta región al sur del Duero, la zona de Tarouca y otras, y el inicio de la palabra ta tiene mucho que ver con palabras de origen bereber, con la lengua tamazight. Lo que sabemos es que a lo mejor aquí, en la zona de Gaia, Mafamud y en otras zonas, pues construyó una serie de castillos. Pero estuvo aquí durante algún tiempo, algunos años, voy a ser muy breve, pero empiezan los problemas con los nobles asturo-galaicos, digamos del reino leonés, que miran Mahmud con algún desprecio y como alguien que a lo mejor no es fiable. Y después pues instigan al rey a desconfiarse de él. Se sabe que hay mensajeros entre los hombres de Mahmud y territorios del sur. La crónica habla de mensajes entre el emir de Córdoba y Mahmud. Ibn Hayyan dice que a lo mejor Mahmud tenía, yo no digo saudade, pero alguna añoranza de venir hacia el sur. A lo mejor no estaba contento en las tierras más frías y más húmedas del norte. A lo mejor ha pensado que sería mejor venirse hacia los territorios más al sur, y lo que pasa es que pues, se arma una trampa alrededor de Mahmud. El rey Alfonso hace una cita a la cual él no viene, y después es cercado en su castillo y se escapa. Se escapa, pero ocurre, es curioso, siempre la misma historia. Se cae de su caballo, no es capturado, no hay nadie con la fuerza, la capacidad de capturarlo, como a Sulaimán ibn Martín, nadie le echa la mano y se cae de su caballo, e incluso sus enemigos, los cristianos del norte, temen aproximarse de él porque piensan que, como es un hombre con un valor tan grande, a lo mejor es una trampa para ellos, y se va a resucitar y a tomarlos. Pero no, se muere. Y lo que pasa, y eso lo tenemos aquí, pero lo tenemos también en algunas fuentes asturianas, es que
con la muerte de Mahmud mucho va a cambiar. Algunos de sus hombres escapan, sobre todo Muhajir, el hijo de su aliado de los principios, de Suleimán, el que murió en Santa Cruz, cerca de Trujillo. Muhajir escapa, a una serie de otros hombres que se van de ahí, de la zona del Duero, con Muhajir. Ya veremos hacia dónde, pero sabemos también que Jamila es capturada. La hermana, hija de Ibn al-Jabbar, la hermana de Mahmud, Jamila, la combatiente de Ubada Bitrusha en la zona de Beja, es capturada y, como es considerada una mujer muy bella, de una belleza muy grande, es disputada por varios nobles, según la propia crónica árabe. Y uno de ellos consigue la autorización del rey Alfonso II para casarse con ella. Lo más curioso es que esto hay referencias en fuentes cristianas, pero es la misma fuente árabe quien dice que uno de sus hijos será arzobispo de Santiago de Compostela, porque ella se convierte al cristianismo, se casa con un noble cristiano, uno de sus hijos será arzobispo de Santiago. O sea, sangre bereber en Galicia. Muhajir, ¿qué pasa con Muhajir? Bueno, esto tiene que ver con otras cosas, con otros señores que pasarán por aquí algún tiempo después y que a lo mejor es algo que quiero compartir con vosotros, porque esto sabemos que, y estoy a punto de terminar, que Mahmud muere, según la crónica, en 839 y, como os he dicho, y muchos sabéis mejor que yo, los vikingos hacen una serie de disparates ya en algunas décadas antes en Gran Bretaña, en Irlanda, en los valles de los ríos franceses, toda esta zona, y hipótesis que dejo aquí con vosotros, si Alfonso II de Asturias sería clarividente lo suficiente para pensar que necesitaba de un hombre con capacidad de construcción en la zona de la costa, porque Santa María de Feira es sobre la costa, en la zona de la costa para controlar a enemigos que ya sabía que estaban atacando a cristianos del norte. No lo sé. Pero pocos años después, pues Mahmud muere en 39, 44, los tenemos a atacar Lisboa. Es la primera referencia a ataques de vikingos en tierras de Al-Ándalus, en Lisboa, y después Sevilla, el mismo año. Y ahí son derrotados y algunos se quedan y son convertidos al Islam y se quedarán como queseros, fabricantes de queso, en el Guadalquivir, según las crónicas árabes. Los mejores queseros del valle del valle del Guadalquivir serían los descendientes de los vikingos convertidos y transformados en andaluces, y ahora queseros de primer nivel. Pero antes, a lo mejor, Alfonso II le gustaría tener a alguien para controlar bien las costas del norte, porque ya conocía el peligro. Y todos nosotros sabemos lo que es vivir en una época en la cual se avecinan algunos peligros. Bueno, y sabemos a dónde va Muhajir. Pues Muhajir, curioso, y por eso yo hablo de un recorrido, casi una vuelta, se va hacia Coria. Se va hacia Coria y tenemos referencias a que en Coria había árabes, baladí, árabes los primeros que han entrado. Algunos se han ido allí. Hay bereberes de los Auraba, Sinhaja y Mahmuda. Y hay también cristianos. Y hay cristianos ahí. Se mantiene una comunidad de cristianos ahí en Coria.
Muhadjir, el único sobreviviente, digamos, de los dirigentes, claro, Jamila sobrevive, pero va hacia la zona más al norte, en Galicia. Pues Muhadjir se presenta con sus hombres ahí en Coria y es aceptado como líder, como dirigente, y será el coordinador de estas gentes que viven en esta zona al norte de lo que hoy es Extremadura. O sea, todo esto es una historia que empieza en Extremadura, habla de una forma muy curiosa de Badajoz, aún no como ciudad, es una Badajoz pre-Ibn Marwan, anterior a Ibn Marwan. Además, Mahmud es uno de los hombres que está presente en la batalla donde muere el padre de Ibn Marwan, donde muere Marwan. Y todo esto son territorios, sea España, sea Portugal actualmente, no importa, son territorios de Lusitania. Y de alguna forma, para cerrar un poco y daros la palabra, porque creo que de los disparates que he dicho, a lo mejor algunas cosas necesitan de mucha aclaración, pues deciros que Badajoz ya es central en estos momentos, antes de Ibn Marwan, en este recorrido, que Badajoz es una puerta hacia el occidente, hacia los territorios que hoy administrativamente son territorio portugués, pero en este momento eso no existe, es Lusitania. Y en un momento en que Mérida está a punto de caerse en manos de los omeyas, que serán los responsables, creo yo, por la desarticulizar, me sale mal la palabra, articulación, sí, de la Lusitania, y creando el concepto de Garb, del occidente, y de Sharq, para el oriente de Al-Ándalus, borrando lo más posible el concepto, pero en este momento hay una conciencia y hay solidaridad entre bereberes cristianos que se mantienen, que son muchos aquí. Además, en el siglo X, Ibn Hawqal, que es un oriental, dice que en Al-Ándalus, territorio de los omeyas, la mayoría de los campesinos son cristianos. El campo está en manos de cristianos. Pues estos, de alguna forma, por razones que no son muy claras, están contra el poder de Córdoba, pero hay líderes que hacen un recorrido por casi toda la región, son valientes, conocen bien y tienen aliados en algunos puntos del territorio y sobreviven. Y toda esta historia empieza en Mérida, da un énfasis muy fuerte a Badajoz y termina en la actual Extremadura, también en Coria. Y os agradezco muchísimo vuestra atención. Y no he hablado muy directamente sobre Badajoz, pero espero que sea interesante que, Coria, otras imágenes, una ciudad donde hay técnicas constructivas muy semejantes a las que conocéis.